Bien, nos vamos a ir a otro tema porque está en línea el colega Eddie Fleischman, es periodista, comunicador y coach. Vamos a hablar de algo que ocurrió y es horrible y cuyas repercusiones todavía están en danza, que fue el brote de violencia antisemita en Ámsterdam, el rol de la FIFA en este tema y su vinculación con las entidades nacionales. Eddie, buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un placer saludarlos y muy agradecido por la invitación. Saludos también a toda su audiencia. Bueno, muchísimas gracias. Nosotros agradecidos de que tomes parte de tu tiempo para conversar sobre estos temas, porque lo que ocurrió en Ámsterdam, que se temía también podía ocurrir en grado de magnitud en Francia, finalmente no ocurrió en esa proporción, aunque sí hubo violencia antisemita allí. Me gustaría un poco que nos ilustres, porque una de las cuestiones que pasó en principio es que la mayor parte de los medios lo habían tomado como un enfrentamiento entre barras bravas, ¿no? No, definitivamente esto no fue un caso de enfrentamiento entre barras bravas. Para empezar, digamos, la afición israelí no es una afición con ese tipo de brotes, menos aún si va de visitante. Lo que hubo es un intento de pogrom Ujú. hasta cierto punto planificado, aprovechando la visita de Maccabi Tel Aviv, si no me equivoco, era el equipo que jugaba contra el Ajax de Ámsterdam, y a la salida del estadio no era difícil identificar hinchas del Maccabi Tel Aviv y hubo una persecución planificada con agresiones, con violencia, con en algún caso un par de desapariciones que afortunadamente luego los muchachos pudieron aparecer, pero es algo que nos sorprende porque hay a partir del 7 de octubre del 2023, a partir de la masacre protagonizada por Hamas, infiltrándose a territorio israelí, hay una ola de antisemitismo que ha rebrotado, porque no creo que sea ni nuevo, ni creo que haya en algún momento dejado de existir. Hay un Ujú. brote de antisemitismo que a raíz de los hechos del 7 de octubre y de la reacción que tuvo luego obligado, porque le buscaron una guerra a Israel en la cual se tuvo que enfrascar, ha habido una ola de antisemitismo mundial que es innegable, ¿no? Ujú. Bueno, había una cosa ahí oculta, larvada, ¿no? Que evidentemente en estos años fue encontrando un canal distinto. Yo sigo y trato de poner en atención de esta audiencia lo que está pasando en general en Europa, pero también en algunos lugares de Estados Unidos, y verdaderamente lo que viene ocurriendo, esta suerte de, no ya de tolerancia, diría, sino de estupidez frente a la construcción de mezquitas, la creación de las madrazas, la ideología extremista en la lectura del Islam han derramado fuertemente. En este caso dio una explicitación muy contundente en las calles de Ámsterdam, ¿no? Sí, correcto, no es una novedad, digamos que Europa ha sido, no quiero decir necesariamente invadida, porque probablemente haya zonas donde esa influencia no es tan fuerte, pero algunas políticas migratorias muy frágiles, muy flexibles, demasiado abiertas, han permitido una inmigración masiva del norte de África y del Medio Oriente, de países árabes, de radicales. Ujú. Y los radicales ya sabemos cómo piensan, cómo reaccionan, los procedimientos que toman, pero además hay también toda una infiltración cultural eh, que, como has descrito, en las universidades de los Estados Unidos, Mm. que sorprendió a todo el mundo, en países europeos, en Australia, en algunos lugares donde uno no sospecharía, Ujú. pero ha habido una infiltración muy fuerte de la progresía, de ideas progresistas, de ideas de izquierda, y como sabemos bien, el mundo hoy tiene a la izquierda en su nueva versión, Ujú. en este neomarxismo a la izquierda aliada del Islam radical porque son, tienen en común su intención de ir demoliendo los valores de Occidente, la cultura judeocristiana, ir, digamos, vulnerando y borrando los vestigios históricos que pueden quedar, y entonces tenemos una Europa
que si revisamos demográficamente cómo ha sido su dinámica en las últimas décadas, tiene cada vez más una influencia islamita que lentamente ha ido copando diferentes instancias gubernamentales, estatales y también de la sociedad civil. Sí, sin duda, sin duda. Y realmente es un tema dramático sin cortapisas, indudablemente, ¿no? Quería llevarte a otro tema. He visto algunos tuits tuyos refiriéndote al tema de la FIFA y el armado jurídico de protección a las entidades de fútbol de cada país. Aquí en el caso de la AFA hay mucha controversia en torno al tema de la actual conducción. Hay una discusión muy fuerte por la constitución o no de las sociedades anónimas en los clubes y los que insisten o creen que puede haber un camino alternativo para enfrentar estas autoridades que están muy abroqueladas, sostienen que, bueno, ir contra estas autoridades, digamos, implicaría dejar al país fuera de toda competencia mundial, no solo a nivel de selecciones, sino de equipos. ¿Esto es una suerte de acto inmutable? ¿No tiene espacio para ser distinto? Bueno, yo creo que en general cuando uno revisa cómo es la estructura organizacional de FIFA, estamos ante lo que tantas veces se ha dicho, es una especie de monopolio perfecto y de dictadura perfecta de una entidad que maneja de forma única la actividad futbolística mundial. Es una estructura que desde FIFA protege y blinda a sus miembros cuando se trata de Europa en UEFA, cuando se trata en Sudamérica de Conmebol, y a su vez los directivos de Conmebol también blindan a los directivos y a los funcionarios que en cada país, eh, digamos, mueven los hilos y dirigen el fútbol. Hay que entender, creo yo, a la Asociación del Fútbol Argentino, a la Federación Peruana de Fútbol, a la Asociación Uruguaya de Fútbol, como sucursales de FIFA en cada país. Ujú. Entonces, como entidad privada que son, porque son entidades privadas, siempre Ujú. comento en el Perú, porque en el Perú ha habido mucha controversia más de una vez por intentos de entidades gubernamentales de descabezar a la Federación Peruana o de cambiar las autoridades o de forzar una nueva elección. Hay que entender que las federaciones o las asociaciones nacionales son entidades privadas. Y como entidades privadas, FIFA no permite que los estados se inmiscuyan en sus asuntos internos. Eso está bien hasta cierto punto, que no quieran inmiscuirse o que no permitan inmiscuirse en Ujú. asuntos internos, en fecha de elección, en elección de autoridades, en cambio de estatuto, etcétera. Pero lo que está pasando, por ejemplo, hoy en el Perú, es que la fiscalía ha encontrado y acusa a la cúpula de dirigencial del fútbol peruano de ser una organización criminal y que ha de alguna forma provocado un fraude a la persona jurídica de la Federación Peruana de Fútbol. En esos casos FIFA no se mete. Cuando la justicia encuentra fraude, estafa, denuncias de esa naturaleza, como por ejemplo el FIFA Gate, no es que amenaza a un país con excluirlo de toda actividad futbolística. A Estados Unidos no lo sacaron de la actividad futbolística por el FIFA Gate y por detener a un montón de dirigentes. Ujú. Entonces, yo creo que a través de la justicia y a través de los poderes judiciales está la manera de encontrar eh, los brotes delictivos que puede haber en las diferentes asociaciones nacionales e intentar a través de decisiones judiciales, a través de detenciones, de prisiones, de sentencias, disuadir a las dirigencias de cada país de cometer delitos, porque ya sabemos bien en su momento con Julio Grondona, ahora con el Chiquitapia, eso hablando del fútbol Ujú. argentino, Ujú. sabemos la cantidad de, digamos, conflictos de interés que se producen, porque así como el Chiquitapia tiene un equipo, si no me equivoco, es Barraca Central, si no me Sí, equivoco, sí. lo tenían los Grondona con Arsenal de Sarandí, Ujú. y lo tiene un equipo que el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, hoy detenido, Agustín Lozano, es propietario del club Juan Pablo II, pero ha llegado a la primera división de forma
bastante sospechosa y diría que hasta fraudulenta. Entonces, Ujú. en la medida en que la justicia se imponga, y no necesariamente metiéndose en asuntos internos de las asociaciones nacionales, sino simplemente frenando los brotes de corrupción y de delincuencia, es que se puede, creo yo, controlar este tipo de casos. Claro, es todo un camino. Sí, el tema del llamado FIFA Gate tiene varias lecturas. Yo tengo un querido amigo de la vida, Jorge Bosco, que fue presidente de la Liga Marplatense de Fútbol muchos años, de una extensa y íntima relación con Grondona. Y cuando volvieron de París, donde fue que se votó por los mundiales de Rusia y de Y Qatar, de Qatar, me sí. dijo, esto va a terminar mal, los norteamericanos están encendidos porque ellos iban por tener dos La mundiales, que es sede, sí, la claro. sede, y de ahí vino. Hay que decir también, en honor a la audiencia, que la forma en que Estados Unidos se inmiscuyó en ese tema y construyó la causa penal lo puede hacer solo Estados Unidos, ¿no? No, Este, ahora, yo también quiero decir que estoy seguro que si le daban la sede a Estados Unidos, de repente no existía FIFA Gate, seguro, yo coincido con ¿no? eso. Yo coincido con eso. Probablemente, pero lo cierto es que Qatar compró la sede mundialista, pagó por la sede Sí, mundialista, sí, 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 tal y cual. fue una elección irregular, fue una decisión con sobornos de por medio que son incuestionables y que se fueron probados porque además Estados Unidos interviene porque hubo dinero que corrió por cuentas de Estados Unidos. Claro, tal cual. Sí, sí, porque Entonces, en realidad el primer argumento de la fiscal de Manhattan Sur fue que las negociaciones habían pasado por un servidor que estaba alojado en Estados Unidos. Ese fue el primer argumento. Yo creo que ujú, es una pieza bastante jurídica, tirado de los cabellos. sí, una pieza jurídica inédita en cualquier lugar. Pero bueno, eso se hace cuando hay poder, en definitiva, que es lo que Estados Unidos tiene. Realmente, gracias por tu tiempo y la ilustración que nos has brindado. Que tengas una muy buena jornada, muy amable. No, al contrario, gracias a ustedes y gracias por tocar este tema tan sensible, porque Ujú, vivimos en un mundo en el que pareciera que hubiera grandes sectores que ven todo al revés, ujú. que ven democracia donde no la hay, Sí, que sí. ven libertades donde no las hay, que defienden derechos donde no existen y donde no hay derechos, y Ujú. que ven la civilización con desconfianza y que a parecer están eligiendo el radicalismo, el fanatismo, las teocracias que tanto daño hacen lejos de nuestros países, pero que, pero que cada vez se van colando lentamente. Y Mm. creo que lo sucedido, con esto cierro y te agradezco el Sí. tiempo, lo sucedido el 7 de octubre y lo sucedido recientemente en Ámsterdam y algunos países y las reacciones en Estados Unidos, entre comillas, son una vacuna para el mundo, son Ujú, una advertencia, como para que ponga en alerta sus sistemas de defensa, digamos, entre comillas, ujú. como si se tratara de un cuerpo que recibe una vacuna, que ponga en alerta sus estados de defensa, sus sistemas de defensa y que sepa bien cómo va a gestionar cada uno de los países para no perderlos, Sí, sí. porque Europa tiene países que en una década más pueden terminar siendo islamitas también. Sin duda. Me refiero a todo eso que describiste como la era de la disonancia cognitiva. De acuerdo, coincido, digamos, me gusta el término, coincido con él. Bueno, podés usarlo cuando quieras. Eddie. Un abrazo grande a la Un distancia. abrazo y muchas gracias A, y saludos a toda la audiencia. a ti. Eddie Fleischman, periodista, él es peruano, tiene